Qué bueno que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que es Dios que nos ha dado su Espíritu para poder vivir en el poder del Espíritu Santo y contrarrestar todo lo que se está viviendo ahora. Porque si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué sería de nuestra vida? Pero gracias a Dios que podemos vivir y caminar en santidad y en victoria en medio de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Hace aproximadamente 15 días, lo decía en el primer servicio de esta mañana, el Espíritu Santo me inquietó con un pasaje. Y no sé si te habrá pasado alguna vez que vos querés leer otra cosa y otra vez el Señor guiándome con ese pasaje nuevamente. Y yo quería leer otra cosa y otra vez digo, bueno, parece que el Señor quiere que lea un poco más o me meta un poco más adentro de este pasaje. Si tuviera que titular la charla de hoy, la llamaría Señales antes del fin, y tiene su base en Mateo 24, 3 al 14, 1 al 14. Por supuesto que esto va a ser un pantallazo, porque el tema es muy amplio. Pero creo que el Señor me inquietó en mirar este pasaje con mucha insistencia y me habló. Así que, para que tengas esperanza y para que podamos focalizar realmente los tiempos que estamos viviendo, yo me acerco a este pasaje y arranco con Mateo 24, primero 37 al 39. Dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Atención, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pensarías si vos ves a una persona construyendo un arca en la ciudad de Buenos Aires? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? A Noé no lo entendían. No entendían lo que estaba Noé haciendo. Nosotros tampoco entenderíamos si de pronto una persona empieza a construir una arca más de las dimensiones del arca de Noé, que era una cosa impresionante, enorme. Nadie entendería nada. No entendían, dice el texto, no entendieron lo que Noé estaba haciendo hasta que vino el diluvio. En esos días la gente no entendía lo que estaba pasando, no comprendía los propósitos, las motivaciones de Noé, pero el diluvio vino. Hoy la gente, a decir verdad, tampoco entiende lo que está pasando en el mundo, y algunos creyentes tampoco entienden, por no examinar las Escrituras, lo que está pasando a nivel mundial. Es como que no se dan cuenta que estamos viviendo en un momento profético clave para la iglesia. Amados, Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? No escuché el amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Ahí va. Cristo viene. Cristo viene. Los tiempos se acaban. Las profecías se cumplen. Y nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que estar animados y preparados, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar todo lo que viene. Cristo viene. El tiempo está cumplido. La gente no entiende lo que está ocurriendo. Uno le habla y no registra. Claro, nosotros estamos en otra sintonía y si no hay revelación, por más que le hables, estoy hablando a un amigo
Y no entiende. Y Inés me decía el otro día, le digo, pero Inés, esto es una cosa, ¿cómo le explico? Él le mostraba los WhatsApp que me manda. Yo le contestaba y le refutaba bíblicamente con mucho amor. Y Inés me dice, ¿no te das cuenta que no tiene revelación? Déjalo, ya va a entender. Y en un momento me dice, gracias porque me tolerás y aunque pienso totalmente distinto a vos, podemos ser amigos. Sí, contá conmigo. Y es un hombre muy preparado, es un abogado penalista. Pero me viene con cada cosa, pero no entiende. Entonces hay que amarlo, darle tiempo y esperar que Dios le dé revelación, porque sin revelación no se entiende. Antes de que venga el diluvio, la gente no tenía revelación de lo que iba a pasar. No entendía lo que iba a pasar, pero el diluvio vino. Y ahí se dieron cuenta. Cristo viene y no va a pedir permiso, ¿viste? Viene. Y tenemos que estar preparados, animados, fortalecidos por el Espíritu Santo para ese momento. En Mateo 24, aquí me quiero detener, y este es el pasaje que el Espíritu Santo me llamó a la reflexión. Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Atención, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Me llamó mucho la atención que dice, y será predicado este evangelio del reino. No dice el evangelio del reino, el único evangelio, reconociendo a Cristo como Señor de nuestras vidas. Será predicado este evangelio del reino y dice, para testimonio, es decir, no solamente palabra, sino demostraciones de poder, sanidades, liberaciones, milagros, etcétera, etcétera, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sin pretender dar un estudio amplio de esto, porque el tema es muy largo, voy a dar un pantallazo, que eso es lo que entiendo que el Espíritu de Dios me indicó que tenía que hacer para esta ocasión. Jesús está hablando aquí de las señales que iban a venir antes del fin del siglo, antes de que todo se termine. Entonces vendrá el fin, dice. Y los discípulos estaban inquietos. Quería saber qué señal. Señor, ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Y esa palabra que Jesús dio a sus discípulos también es para nosotros hoy. La primera señal que Jesús les dice es que habrá falsos cristos. Versículo 4, versículo 5
Respondiendo Jesús le dijo: mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Equivocadamente la Iglesia ha entendido que estos falsos cristos se manejan en el ámbito religioso. No es así. Por supuesto que en el ámbito religioso. Ahora, ayer estaba mirando en internet la cantidad de falsos cristos nuevos que se van levantando por todo el mundo. Hay 7 nuevos que no los voy a nombrar. Es una locura, que se dicen llamar Cristo. Además de estos están el Dalai Lama, el Guru Maharaji, Shinjon. ¿Se acuerdan de la secta de Shinjon que mató 995 personas? Estaba loco. Prometía un nuevo sistema, prometía un nuevo Edén, los mató a todos. Falsos cristos. Pero los falsos cristos, los falsos mesías, no son solamente aquellos que se desarrollan en el ámbito religioso, sino que están en todos los ámbitos. Cristo es el ungido. Él habla de falsos cristos, falsos ungidos, falsos mesías. Mesías es el señalado, es el escogido por Dios. Y en el siglo XX muchos hombres, a través de la política, a través de la filosofía, muchos ideólogos han tratado de levantarse para solucionar los problemas del mundo. Son falsos mesías, falsos salvadores. Son los falsos cristos que no solamente se oponen a Cristo, sino que a la vez son figuras de anticristos. Anticristo más que una persona, si bien es una persona, es un sistema que está en operación, que al final se va a manifestar a través de una persona. No voy a entrar en este tema porque también es muy largo. Dije que voy a dar un pantallazo solamente. Quizás a futuro empiece a hablar más de estos temas. El Espíritu Santo me está guiando que tengo que hablar de estos temas. Pero estos falsos cristos no se mueven solamente en el ámbito religioso. Son los falsos salvadores. Son aquellos que traen un nuevo sistema o algo nuevo que va a solucionar los problemas del mundo. Empezando por Marx y siguiendo por Lenin, Hitler, Stalin, Nietzsche, Alejandro Magno, Carlomagno, Napoleón. El mismo John Lennon, una semana antes de que lo maten, dijo: nosotros somos más famosos que los Beatles. Y que la cristiandad está en decadencia y la cristiandad va a desaparecer. Pobre John Lennon que se murió. La cristiandad sigue vigente y crece cada vez más. Estos falsos cristos se levantaban y proponían un nuevo sistema, una nueva forma, una nueva manera de ver las cosas. Llámese Soros, llámese Bill Gates, llámese lo que fuere, no voy a entrar ahí porque el tema es muy grande, pero están tratando de traer soluciones a un mundo que se está cayendo a pedazos. Como me dijo alguien el otro día, esto se cae a pedazos, bocha, se cae todo. Le digo, sí, Cristo viene, Cristo viene. No nos tenemos que asustar, tenemos que tener fe, animados, que el poder del Espíritu Santo nos permite a nosotros vivir en victoria y enfrentar la situación. La lista de estos falsos cristos es interminable y cuando digan vamos a traer al mundo una solución, vamos a traer al mundo un nuevo enfoque, vamos a dar la salida para que el mundo pueda levantarse y todos seamos felices, Jesús dijo, miren que nadie los engañe porque van a venir falsos cristos. Qué tremendo. Pero no solamente el tema son los falsos cristos, sino que dice... Número 2, segunda señal, habrá guerra y rumores de guerra o amenazas de guerra. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, es decir, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En Santiago 4, 1, 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes?
Desde nuestras pasiones que combaten nuestros miembros, la codicia, la envidia, el deseo de tener. Y ahí proceden las guerras. Jesús dijo que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Grupos étnicos que se van a levantar entre ellos también. Una vez hablaba de este tema y alguien me dice, pero siempre hubo guerra. Siempre hubo guerra. Sí, siempre hubo guerras, pero nunca la cantidad de guerras como hasta ahora. Es una cosa impresionante, se van encimando una encima de la otra. En 1914, la Primera Guerra Mundial. Hablamos de las grandes, ¿no? Tremendo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Y sabes cómo empezó? ¿Sabes por qué? Estudiando cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. Porque se asesinó a uno de los herederos de los Balcanes. Ahí empezó. Mataron a este y empezaron. Hicieron un desastre. Duró 4 años. Afectó a 5 continentes. Se usaron armas químicas. Y murieron, escucha, 17 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Pero no terminó la cosa ahí. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Hitler, con su partido nacional socialista alemán, invade Polonia y Checoslovaquia, la tierra de mi suegro. Él sabe de esto, él me contaba. Y Alemania invade Inglaterra y destruye el 80% de la ciudad de Londres. Y Hitler ni se imaginaba el poderío de aviones que tenía Inglaterra, y salen los aviones de Inglaterra y atacan a Alemania y hacen un desastre. La Segunda Guerra Mundial costó 70 millones de vidas. Fue terrible. Por primera vez se usaron bombas atómicas, la bomba de Hiroshima, la famosa bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Con esa bomba mataron 200.000 japoneses. Comenta un historiador llamado Cagliani de nuestro país. En los últimos, escuchen este dato, en los últimos 5.000 años de historia, la humanidad solo estuvo 900 años en paz, en los cuales los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. Más de 8.000 tratados de paz se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. Y desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras y murieron 13 millones de personas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Más claro? Número 3, dice Jesús, habrá pestes, hambres y terremotos en distintos lugares. Siempre hubo guerras, siempre hubo pestes, siempre hubo terremotos. Pero Jesús dijo que son como los dolores de parto, ¿viste? Que cada vez son más intensos, más fuertes, más cercanos el uno al otro, hasta que nace el bebé. Y esto es lo que está pasando. Los más jovencitos se sorprenden del COVID, los adolescentes se sorprenden del COVID, pero vos sabés que esta no es la única pandemia que hubo sobre la humanidad. Jesús ya había anunciado que iban a venir pestes. Pero en el último siglo se concentra la mayor cantidad de amenazas epidemiológicas que en toda la historia. La situación es compleja, pero no es la primera vez que hay una amenaza global con pestes. Esto también va a pasar. Vos sabés que en el año 1347 hasta el año 1351, el mundo fue atacado por la peste negra o la peste bubónica. Estaba provocada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Fallecieron 50 millones de personas.
Pero no quedó ahí la cosa. Después vino la segunda peste, o la nueva peste negra, con la misma bacteria, en el año 1885 hasta el año 1920. Y ahí murieron 12 millones de personas. Y después, simultáneamente, arrancó en España la gripe española en 1918 hasta 1920. Era un virus similar a la gripe tipo A, algo así. 50 millones de personas murieron en todo el mundo. Pero no terminó la cosa, y después vino la gripe asiática, 1957 hasta 1958, provocada por el virus de la influenza. 2 millones de muertos. Pero no terminó ahí, después vino la gripe de Hong Kong en 1968. Ahí murieron 1 millón de personas. Pero no terminó ahí, después vino el SIDA en la década del 70. Se calcula que aproximadamente murieron 35 millones de personas por el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Pero no terminó, después en el 76 vino el ébola. Todavía hay problemas hay algunos focos de ébola, todavía hay problemas con esto. Miles de muertes. Murieron miles de familias en el año 1976. Después vino el SARS, 2002, 2003, que era una especie de coronavirus, con miles de muertes y miles de infecciones. En el 2009, yo me acuerdo, hoy lo decían en el primer servicio, estaba trabajando en el hospital y me acuerdo que había aparecido la gripe porcina. Había un miedo, la gente estaba con el tema de la gripe porcina y que era una vacuna y que va a pasar y que nos vamos a morir. Estaban todos aterrorizados con el tema de la gripe porcina. 500.000 personas se murieron por la gripe porcina. Y después en el 2012 vino otra peste más, el virus MERS, que también provocó miles de muertes. Bueno, no lo quiero cansar. Creo que Cristo tenía razón, ¿no? Que iban a venir peste. Más claro, échale agua. Él dijo pestes, pero además de pestes dijo que iban a venir hambres. Hambres agudas y hambres crónicas. Una cosa es un hambre aguda y otra cosa es un hambre crónica. El hambre aguda es el resultado de la guerra, que la gente no puede comer porque no tiene. Y el hambre crónica es el resultado de la mala nutrición. Hace años nosotros decíamos los niños de Biafra, ¿viste? Cuando se nombraba siempre los niños de Biafra. Hoy ya lamentablemente no hay que nombrar los niños de Biafra, hay que nombrar los niños de Argentina. Y esto es muy triste. En 1926 en el Líbano vino una hambruna y murieron 100.000 personas. En 1959 hasta 1961 murieron 40 millones de muertes en China, también por hambre. En el 2005 en Nigeria mató 200 niños por falta de alimento. En 1891, 1921, 1932 y 1933 la hambruna de Rusia murieron más de 20 millones de personas. No tenían qué comer, no tenían un pedazo de pan, no tenían una factura, no tenían nada. Y a veces en casa cuando el nene no le gusta la comida, la mamá le hace otra. Y el padre le dice que coma lo que hay. No, pero hay que hacerle otra cosa al nene. Hay chicos que se mueren de hambre porque no tienen ni siquiera un pedazo de pan. ¿Cuántas personas pasan hambre en Argentina? Hay más de 5 millones de niños que pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios en nuestro país. Argentina, bendita Argentina, el país del trigo y de la carne. ¿Cómo puede ser que se mueran tantos de hambre? Escuchen esto es alarmante. Cada 25 minutos se muere un niño por problemas de desnutrición o por otras causas asociadas a la desnutrición. 11.000 al año se mueren en nuestro país. Claro, esto no es noticia, ¿eh? Esto no vende. Entonces no lo dicen. Terremotos. Habrá hambres, pestes, hambres, terremotos en distintos lugares.
otro día estaba en casa con mi esposa, estábamos por almorzar, noticiero, digo, a ver Inés, uno tiene que estar enterado de lo que pasa. Sacudón en Nueva Zelanda, ¿se enteraron? El 4 de marzo fue un desastre. Uno que dice Nueva Zelanda, qué lindo país para ir a vivir, está todo lindo. Algunos se querían ir a vivir a Nueva Zelanda. Yo cuando empecé a discipular a Paul Shaw, le digo, Paul, ¿cuál es tu sueño? Ir a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda era algo que Paul, dice, ese país está todo lindo. Paul, Dios quiera que pueda así, pero no fue. Tenías que conocer a Marcela, Paul. No te podías ir a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un terremoto que sacudió la nación. Uno tras de otro. 3 fuertes fueron, un desastre. El 19 de enero hubo un terremoto en la escala de Richter 6.4 que sacudió Argentina y se sintió en San Juan, en el oeste de Argentina, y los movimientos llegaron hasta Mendoza y Córdoba. En marzo, el 1 de marzo, en el norte de Colombia, un terremoto. El 13 de febrero murieron en Japón muchas personas por un terremoto en Fukushima de magnitud de 7.3. Es enorme esa magnitud, están las demás arriba. Jesús dice, esto, habrá hambres, dice, hambres, enfermedades, hambres, pestes y terremotos en distintos lugares. Es el principio de dolores. Yo digo, si esto es el principio, ¿qué será el final? Recién, es como si dijera, esto recién empieza. Ahora no es para alarmarse, somos el pueblo de Dios. Jesús dijo, no se turben, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Dios nos da su gracia, su consuelo, su presencia, el poder del Espíritu Santo para poder vivir en medio de todo esto. Pero esto es lo que está pasando. En cuarto lugar, habrá persecución y odio contra los cristianos. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Oh! Muy fuerte esto. 340 millones de cristianos se enfrentan a la persecución en todo el mundo. Uno de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 son perseguidos en América Latina. Los investigadores dicen que más de 1 millón de cristianos fueron asesinados en los últimos 10 años. La persecución aumentó en todo el mundo y va a seguir. Jesús lo dijo, pero no tenga miedo. No tenga miedo. Señal número 5. Muchos van a abandonar la fe. Muchos tropezarán entonces, dice. ¿Sabían ustedes que 2/3 de la población evangélica está apartada? Es terrible esto. Son más los que están afuera que los que están adentro. Lo dije en el primer servicio. Un conocido que estaba en Uber, hablábamos de este tema. Y me dice, sí, es así, me dice, porque yo ando con Uber todo el día manejando, llevando gente y lo uso para predicar. Yo predico permanentemente. ¿Vos sabés que gran parte de la gente que le predico me dice que es del Señor? Pero que no está yendo. Y yo les digo que vuelvan al Señor y están con ese engaño, ¿viste? Que pueden seguir siendo del Señor, apartándose de la iglesia, si tienen vida propia, fuera del cuerpo de Cristo. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Cuando íbamos a la cárcel a predicar, yo recuerdo cuando preguntaba, ¿viste? A las personas. A mí me llamaba la atención porque la mayoría habían ido a la escuelita dominical. Yo digo, ¿cómo es esto? Venían de familias cristianas. Qué tremendo. Muchos van a abandonar la fe. La sexta señal, habrá traición y habrá odio, versículo 10. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá personas que no van a soportar el rechazo, no van a tolerar el odio contra ellos.
Y estas personas van a preferir seguir otras doctrinas, otras corrientes más aceptadas por la sociedad, porque después de todo no me compromete y me libra de que me pase algo. Jesús dice, no va a haber lealtad, va a haber traición. Cada uno va a buscar su propio bienestar, su protección a cualquier costo. Y el odio será más que evidente. Y ahora me voy a detener, la señal número 7, porque esto a mí me preocupa mucho. Habrá múltiples falsos profetas engañando a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los que prometen riquezas, los que prometen una vida cómoda, aseguran que al seguidor de Cristo no le va a pasar nada, que no tiene que sufrir, que le va a ir bien, donde el carácter nunca está en juego y donde lo que más importa es las bendiciones materiales. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En 2 Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Falsos profetas engañando, predicando un evangelio falso, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio que lo único que preocupa es qué puede hacer Jesús por mí y no qué es lo que a mí me corresponde hacer. Y hoy hay muchas iglesias que están repletas de gente, saturadas de gente. Pero cuando se empieza a predicar la demanda del evangelio, la gente se empieza a ir. Pero claro, a los predicadores les conviene que haya más gente. ¿Por qué? Y les predican lo que ellos quieren escuchar. No predican la demanda, no son honestos con el Señor, no son honestos con la palabra. Y hay lo que se dice en teología, el desbalance de la hipergracia. Y este es un tema muy serio. Gracia y gracia y gracia y más gracia. La hipergracia, que permite todo, que es permisiva, que hace que la gente se deslice. Y se olvidan de hablar de la verdad. Yo hace poco hablaba con una persona que tiene algunos inconvenientes con el tema del pecado. Y el problema que él tiene es que tiene un desbalance en la cabeza con el tema de la gracia. Le digo, vos siempre hablás de la gracia y de la gracia y de la gracia. Y bueno, me dice, pero ¿somos salvos por gracia? Le digo, sí, no solamente somos salvos por gracia, sino que también la santificación es por gracia. Es todo por gracia. Pero la gracia por sí sola no te va a poder ayudar. La gracia está acompañada por otra cosa. ¿Qué cosa? La verdad. ¿Cómo la verdad? Sí, Juan 1:17. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En Judas 4 dice que los falsos profetas convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Por qué? Y bueno, hermano, porque hay gracia y hay gracia y hay gracia. Nadie tuvo más gracia de la que tuvo Cristo. Nadie. Pero juntamente Cristo te decía la verdad, lleno de gracia y de verdad. Y si querés certificar esto, acércate y fíjate cuando tiene que hablar con los fariseos o con los religiosos o con los hipócritas. Un hombre lleno de gracia que le dice sepulcro blanqueados, generación de víboras, ¿quién los fascinó? Muy pocas predicaciones escuché hoy yo así. Porque molesta.
Porque las predicaciones bíblicas que están centradas en el Señor, por más gracia que tengas y por más amor que pongas y te esfuerces en decirlo, cuando decís lo que tenés que decir, molesta. Como una vez un hermano de la congregación vino a hacerme una pregunta. No le voy a decir la pregunta. ¿Qué pasa con esto? Le digo, bueno, ¿vos querés que yo te diga lo que yo pienso o querés que te diga lo que dice la palabra? Y no, José Antonio, no, yo lo que dice la palabra. Yo lee. Dice, pero esto es muy fuerte. ¿Pero qué querés? ¿Que saquemos el texto? ¿Que lo cortemos con una tijera? Te estoy diciendo lo que dijo. Bueno, no, pero no se puede. Pará. Es inaplicable. ¿Cómo que es inaplicable? No, esto que dijo Jesús es inaplicable. ¿Pero cómo va a ser inaplicable si es para nosotros? No, pero en las circunstancias de la sociedad en lo que se está viviendo esto es inaplicable. Es verdad, pero es inaplicable. Le digo, pero Jesús dijo esto. Bueno, me dice, pero no me dijiste lo que opinás vos. Porque vos me dijiste que me ibas a decir lo que dice la Biblia. Le digo, sí, te digo lo que dice la palabra. Y dice, bueno, ¿y vos qué opinás? Lo mismo que lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo no se puede? ¿Qué querés que te diga? ¿Que te cambie el texto? La mentira es la mentira. El engaño es el engaño. Una hermana dijo una vez, y bueno, pastor, una mentirita piadosa. Le digo, ¿qué? Una mentirita piadosa, es una mentirita. Le digo, no, a mí no me causa ninguna gracia. Le digo, ¿qué mentirita piadosa? Y bueno, no hay que ser tan estricto. ¿Cómo? Hay que tener misericordia, te dicen. Y la misericordia. La misericordia y la verdad se besaron, dice en el libro de Proverbios. Juntas siempre van. Misericordia y verdad. Gracia y verdad. Gracia sin verdad es libertinaje. Verdad sin gracia es legalismo. Gracia y verdad. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué problema la hipergracia? Hay escritores que hablan de la hipergracia. Hay uno muy famoso, que no lo voy a nombrar, que habla de la hipergracia. Hace años me dieron, lee este libro, me dice. A ver, excelente. Todo lo que leí es excelente. Algunos de ustedes lo leyeron y hasta se lo recomendaron a otros. Pero no habla de verdad. Es todo gracia. Después leí otro sobre gracia. Digo, a ver si estoy desenfocado en lo que estoy diciendo. Y voy, otro autor internacional brillante. A ver, todo. No habla del costo del discipulado. No habla de eso. No, ¿por qué? Porque si habla de eso y se da cuenta de algo que dije esta mañana y ahora lo voy a volver a repetir. Hay un concepto equivocado en algunas iglesias de que la gracia es incondicional. ¿De dónde sacaron eso? La gracia sufre la paradoja de ser incondicional y a la vez es condicional. ¿Cómo? Sí. Es incondicional y a la vez la gracia es condicional. Porque la salvación es por gracia y la santificación es por gracia. Pero Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿en qué quedamos? Y a los que quieran tener una apreciación más acertada del asunto, les sugiero que lean el libro El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer, un mártir que murió a los 37 años en Alemania, precisamente por este tema, por hablar de gracia y decir la verdad. Y él habla del famoso concepto acuñado, la gracia barata, esa gracia que no pide nada, esa gracia aguada que vale todo. Total hay gracia. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Pero hoy hay mucha liviandad. El mundo se metió y se permeó en la iglesia. Y cuando vos empezás a ponerte firme y decir las cosas y dices, ¿cómo no se puede hablar? Vos sos un estricto, vos sos un rígido. Pero querido, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Si dice no te emborraches, es no te emborraches. Que no se puede tomar un vaso de cerveza, se puede tomar un vaso de cerveza. Y bueno, pero yo tomo 1 litro y no me hace nada. Vos crees que no te hace nada. Y bueno, pero no me emborracho. Sí, pero perdiste el discernimiento. Ya está. Te entonaste un poquito. Y así con otras cosas. Pero claro, estas cosas no se predican porque no son populares. Porque forman parte del ámbito de la hipergracia.
Entonces vale todo. Así están las iglesias. Los falsos profetas, los falsos maestros, engañando a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ni que hablar los que profetizan en falso, ni que hablar de eso. Ni que hablar. Hay mucha profecía falsa también. Yo dudo cuando alguien viene y me dice, el Señor me dijo. Hace poco yo le dije a una hermana, ¿cómo puede ser que Dios a vos cada 5 minutos te dice, el Señor me dijo? Pero esto es una locura. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo el Señor me dijo? Cada 5 minutos el Señor te dijo. ¿No será que vos te estás diciendo? Le digo, mira, no lo digas así, porque la gente que te escucha va a pensar que estás loca. Decí, comprendo de Dios. Dios me habló. Dios me dijo. Te miran, no lo entienden. Y hay algunos que tienen una profecía cada 15 minutos. Todos los días una palabra nueva. Hoy le dice una cosa y mañana le dice otra cosa y pasado le dice otra cosa. Y después vienen y te quieren acomodar y explicar cómo fue todo el proceso para poder entender. Le digo, pero eso no es del Espíritu. Eso está confirmado. No es del Espíritu. No, porque yo soñé que pa. Una vez un familiar, por parte mía, le profetizó a mi esposa que me veía a mí muerto, que me iba a morir, que me veía en la tumba y que ella también se iba a morir. Yo llego a casa y le digo, Inés, estaba inquieta. Digo, ¿qué te pasa, amor? Estoy mal. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, me llamó fulana de tal y me dijo que nos vamos a morir. Y que digo, ¿quién? Pero es una falsa profeta, Inés, no dejá. Vamos a orar, vení, amor. Oré por ella, le ministré, quédate tranquila. A la semana se murió, ella. Es serio, ¿eh? Ahora, hay profetas que son genuinas, ¿eh? Agarrate, Catalina. Una vez vino a mi casa alguien, me dice, Inés, no, la tía Rosa dice que tiene una amiga de la iglesia pentecostal que es profeta y que nos quiere conocer. Digo, ¿qué pasa? No, que nos quiere conocer, quiere venir a casa a tomar. Le digo, pero, Inés, te pido por favor. Bueno, pero no cuente. Bueno, la recibimos. Llega a casa. Yo ya venía de trabajar, estaba extenuado esos días que llego, tiré la valija, digo, bueno, hola, ¿cómo te va? Ya cuando la vi me gustó, ¿viste? La sencillez, estaba ahí en el living. Me miraba, yo le digo, ¿qué le pasa a esta que me mira tanto? Me miraba y en un momento me mira y me dice, tu papá nunca te abrazó y nunca te dijo te amo. Me mató. Fue tremendo, me partió al medio porque era verdad. Y le dice a Inés, levántate, abrazá a tu marido. Y ella dice, recibí el abrazo del Señor. Me lloré, la vida me lloré. ¿Quién le contó a ella que mi papá nunca me abrazó y nunca me dijo te amo? Una profeta genuina. Qué lindo. Consuelo, ánimo, esperanza. Edifican, consuelan. El verdadero profeta edifica, consuela, anima. Y si te dice algo, te lo dice con amor. Te lo dice. Aunque no te guste, te lo dice. Te lo tiene que decir. No se lo puede quedar. Se muere si no lo dice. Lo tiene que decir. Señal número 8. Multiplicación de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Hoy el pecado es tan sofisticado, está tan trabajado, tan manipulado, es algo terrible. Los procesos en las empresas son... Yo trabajé 25 años en una multinacional. Los procesos en las empresas a veces son tan atravesados, las cosas que hacen, que vos no sabés nada, de golpe cañazo, ya estaba todo pensado, de hacía 4 o 5 meses estaba planificado. Y vos decís, qué bárbaro. Pero pensado para mal, no pensado para bien. Y hay gente que piensa así, que piensa en cómo poder embromar al otro. ¿Qué puede hacer para engañar, estafar a otros?
Está a la orden del día. La mentira, la estafa, el engaño. Tremendo. A la orden del día. La señal número 9, habrá enfriamiento espiritual. El amor de muchos se enfriará. Hay muchos apartados, lo dije antes. Los corazones se endurecerán. Va a disminuir el amor, el deseo de ayudar, el deseo de cuidar a los demás. ¿Saben por qué se apartan algunos? Algunos se apartan porque no saben cómo vencer el pecado. No saben qué hacer. Dicen, no, esto es muy difícil. No es difícil. Siendo lleno del Espíritu Santo se puede vivir. Otros se apartan porque aman al mundo. Otros se apartan porque quieren probar el pecado. Otros se apartan porque están desilusionados de la iglesia. Porque o algún pastor, o algún líder, o algún hermano los ofendió y no les pidió perdón y se apartan. Están desilusionados y se apartan. Otros se apartan y se enfrían porque no quieren pagar el precio. Si vos notás que te estás enfriando, si vos notás que te estás apagando, si vos notás que te estás yendo a pique, por favor, avisá. Pedí ayuda urgente. ¿Y cómo me doy cuenta? Ahí es muy sencillo, mirá. Cuando no tenés ganas de orar, cuando no tenés ganas de leer la Biblia, cuando no tenés ganas de reunirte, cuando los pecados sin confesar empiezan a nublar tu comprensión de lo que está bien y de lo que está mal, cuando en vez de juntarse con los hermanos preferís ver una película en Netflix. Es muy simple. Es muy simple. ¿Por qué está mal ver una película en Netflix? No, no está mal ver una... Lo que estoy diciendo, cuando estoy sustituyendo cosas por reunirme con los hermanos. Cuando estoy haciendo algo que no tengo que hacer y lo hago, y bueno, y así me voy aflojando, y hoy no oro, y mañana lo leo, y pasado y sigo así, y cometo pecado, y no voy, y no los confieso, y sigo, y llega un momento que empiezo a caminar por la cornisa. El que camina por la cornisa, cuando se cae, siempre se cae para afuera, no se cae para adentro. El amor de muchos se enfriará. Hay muchos que se han enfriado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos llene con su gracia. Por eso, cuando el apóstol Juan da el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice? Volvé a tu primer amor. Yo tengo en cuenta todo lo que te pasó, lo que sufriste, lo que te hicieron y que has sufrido, que has tenido paciencia, que te has esforzado por amar a mi nombre, bla, 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 bla. Pero una cosa tengo contra ti. ¿Qué, Señor? Que dejaste tu primer amor. Dejaste de ayunar, dejaste de orar, dejaste de predicar, dejaste de leer la palabra, te fuiste y arrepentite. Dios está con los brazos abiertos, esperándonos, Dios de amor. Y en medio de este texto hay una advertencia, el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Yo cuando tenía 12 años creía en la frase, una vez salvo, siempre salvo. No creí más en eso, gracias a Dios. Porque por creer en eso muchos que estaban conmigo en ese momento se apartaron y hoy están en el mundo. Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si estás desanimado, acércate, contá lo que te pasa, habla, nos puede pasar. Este COVID a muchos los ha desanimado, los ha angustiado, los ha afligido. Muchos han tirado la toalla. Acércate al Señor, acércate a tus hermanos, acércate a los pastores a pedir ayuda para afianzarte nuevamente, ser lleno del Espíritu Santo, poder contrarrestar lo que se está viviendo hasta que Cristo venga. Que no te encuentres así flojo el Señor. Hay esperanza para vos, no todo está perdido. Las oraciones que hiciste delante de Dios, Dios las va a responder en su tiempo. No estés preocupado, no estés preocupada, no estés ansioso, no estés ansiosa. Me tengo que quedar en Argentina. Hoy hay un montón de personas que se quieren ir del país. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás seguro que Dios quiere que te vayas del país? ¿Estás seguro? Alguien me dice, no, pero en este país no hay futuro. Mira, yo conozco a muchos que le está yendo muy bien, ¿Vos estás seguro? ¿Estás segura que te tenés que ir del país? Pensá bien, porque salir, correrse de la voluntad de Dios después para volver a retomarlo es difícil, Ahora, si vos ves que
Dios te abre, bueno, pero cuidado, no te muevas sin la cobertura de Dios y de los hermanos. Por último, la señal número 10. Habrá una expansión del Evangelio del Reino en todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se va a predicar en cada rincón del mundo. Se anunciará el Evangelio a todos los grupos étnicos alrededor del mundo, y entonces va a venir el fin. ¿Y cómo será esta segunda venida? Todo el mundo verá cuando Cristo regrese victorioso. Al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los vivos serán arrebatados. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sabemos la fecha exacta cuando Cristo va a venir, pero Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Cristo viene, tenemos que creerlo, tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que decírselo a la gente. Hace poco alguien me dice: yo de chiquita escuché que dice que Cristo viene, y bueno, y no viene nunca. Hoy está apartada. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y sabes si se tarda en venir? ¿Sabes por qué se tarda? Está esperando que se cumpla el número de los redimidos, pero Él viene. Entonces, como Él viene, vivamos una vida llena del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, para estar atentos a su venida, para poder contrarrestar todo lo que está pasando. Vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Si nos hemos apagado, si nos hemos enfriado, si somos de los que están enfriados espiritualmente por X situaciones, volvamos a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Basta de hacer la plancha. Basta de estar con los brazos cruzados. Basta. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de predicar el Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor, te agradecemos por poder dar este pantallazo de lo que dice Mateo 24. Te agradecemos por haber sido tan claro, Señor, tan claro en hablarnos, en darnos estas señales. Sabemos que hay muchas más y que el tema es muy profundo, muy largo, pero queremos rogarte que nos ayudes a que nadie nos engañe, Señor. Que nadie nos engañe. Tú lo has dicho, que nadie los engañe. Que nadie nos engañe, Señor. Ayúdanos, danos discernimiento. Danos discernimiento espiritual para poder detectar el engaño, para poder caminar en la verdad. Danos ese equilibrio bendito entre la gracia y la verdad, Señor, para caminar en la gracia, en el amor, en la misericordia, en la ternura, en la paciencia y en la solidez que da la verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, tú eres la verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a no movernos de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a predicar este Evangelio del Reino hasta que tú vengas. Estamos confiados esperando tu venida. Bendito sea tu nombre. Gracias porque vienes, gracias porque vienes. Bendito sea. Ven, Señor Jesús. Decimos, ven, Señor Jesús, ven pronto. Señor, y que tú nos hayas aprobado cuando vengas. Que cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están escuchando a través de la pantalla en esta hora, tú nos hayas aprobado, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón, te pedimos que nos restaures, que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo descienda con poder, esté visitando los hogares, las casas, las cocinas, los living. Tu Espíritu Santo se esté derramando, trayendo consuelo, trayendo paz, trayendo ánimo, trayendo esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Tú dijiste que no tengamos miedo.
A ti damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.